Buenas tardes todas y todos. Muchas gracias por venir y compartir esta tarde con nosotros, que tenemos dos acontecimientos que nos encantaría compartir con todos ustedes acerca de un tema relacionado con arte, ciencia ante los retos medioambientales. Es un proyecto que se inscribe dentro del programa de European Media Art Platform, una iniciativa europea del programa Europa Creativa en la que participan más de 15 miembros para facilitar la investigación y la producción de proyectos que estén relacionados con el arte, ciencia, tecnología y sociedad en el más amplio sentido de la palabra. Dentro de este marco de colaboración y en el programa de esta tarde también han colaborado el Congreso Internacional de Bioética, ha colaborado el programa STARTS, Science, Technology and the Arts, otro proyecto H20 en este caso que está apoyando y fomentando a gran escala un acercamiento entre arte, ciencia, tecnología y empresa en este caso. Y por último, nos encantaría agradecer a los amigos de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial de haber apoyado esta iniciativa y haber colaborado en este evento. Vida futura, arte y ciencia ante los retos medioambientales. Es un tema muy amplio y muy ambicioso como para poder atrevernos a tratarlo en una mesa de apenas una hora de duración. Por lo tanto, quiero centrar esta mesa desde un principio en un proyecto tangible, concreto, visitable, que es The Plant Sense, que hemos presentado ya hace un tiempo aquí en Laboral Centro de Arte y que ustedes pueden ver en la entrada del centro, en el hall. Y vamos a presentar a continuación en una segunda mesa un proyecto que se inscribe en estos mismos ámbitos, arte y ciencia, ante los retos medioambientales, pero en un contexto y unos propósitos que no solamente hablan de la vida presente, de la vida post-cambio climático y post-singularidad. Más tarde vamos a entrar también en este tema, pero vamos a centrarnos en dos experiencias concretas. Sin embargo, me gustaría hacer 3 apuntes, incluso antes de presentar mis invitados en esta mesa, 3 apuntes que tienen que ver con el tema de la ecología y del medio ambiente, simplemente para que lo tengan en cuenta cuando ubicamos el marco desde el cual y dentro del cual estamos hablando. El tema o el concepto de ecología no tiene más de 132 años, que se planteó por primera vez por Ernst Haeckel. La conciencia del impacto del ser humano y de las actividades industriales en nuestro medio ambiente, esta conciencia y esta alerta que surge en el 62 no tiene poco más de 50 años. Así que estamos hablando de unos ámbitos de conocimiento recientes dentro de nuestra historia, porque fue la bióloga Rachel Carson la que a través del libro La primavera silenciosa
dio por primera vez la voz de alarma en cuanto a la polución, en cuanto a la alteración de nuestro entorno medioambiental gracias a las actividades humanas. Tardó otros 10 años, hasta el 72, cuando se creó la primera reunión internacional, el primer congreso internacional sobre el tema del ser humano y el medio ambiente en Estocolmo en el 72. Fue también el 72 cuando el Club de Roma, a través de una publicación, Los límites del conocimiento, planteó por primera vez unos conceptos inconcebibles hasta entonces, que puede haber un límite de crecimiento. Y además fue una época de pleno auge y progreso tecnológico y económico, sí que sufrió el primer gran freno con la crisis de petróleo, precisamente en el 72-73, pero fue otro momento histórico importante. Y sin embargo, pasaron otros 20 años hasta la cumbre de Río, en la que participaron por primera vez los países de todo el mundo para tratar ya, digamos, de manera oficial y ya reconocido en las agendas políticas de los gobiernos de todo el mundo que se trataba de un problema muy serio y un problema que debería tratarse de una manera global y también debería tratarse de una manera interdisciplinar. Cuando hablamos del medio ambiente no hablamos solamente de la biología o no solamente hablamos de la meteorología, sino hablamos de confluencias muy complejas que requieren colaboraciones a todos los niveles. Y también una manera de tratar un reto medioambiental de una manera coordinada, haciendo confluir los más diversos ámbitos del conocimiento. Y creo que también es muy importante ser consciente de ello. Y luego, pues tardamos otros tantos años hasta llegar a la cumbre de París, donde nos dimos cuenta una vez más, aunque ya, digamos, el tema está aceptado, está integrado y que hay muy buenas voluntades y hay muchos acuerdos, pero a partir de ciertos niveles sigue siendo muy difícil no solamente ponernos de acuerdo, sino también actuar en consecuencia. Es un poco el marco desde el cual estamos hablando ahora mismo, poniendo el zoom y centrándonos en nuestros invitados. Doy la bienvenida a Javier Cristobo, director del Instituto de Oceanografía de Gijón, de formación también biólogo, experto en biología submarina, y un gran conocedor de muchos temas, conferenciante con numerosas publicaciones, colaboraciones con universidades, proyectos de investigación en todo el mundo. Alberto Valverde, artista, programador, expertos en sistemas interactivos, robótica, luego hablamos más de ello. Y María Castellano, perdona que debería haber empezado por Ladies First, pero perdóname. Doctora en Bellas Artes, especializada también en investigación y desarrollo de proyectos tanto teóricos como prácticos, como vamos a ver a lo largo de nuestra conversación, relacionado con la interacción entre el ser humano y la máquina. La cibernética,
los cyborgs y otras conexiones entre sistemas biológicos y sistemas informáticos en el más amplio sentido de la palabra. Bueno, como podéis comprobar, tenemos aquí en esta mesa expertos de ámbitos muy diversos, opuestos, dirían algunos, porque arte y ciencia, ¿qué tienen que ver una cosa con la otra? Y allí, pues, me llamó la atención al leer una entrevista reciente con el Premio Nobel de la Física de 2010, Konstantin Novoselov, cuando le preguntaban acerca de las cualidades que definen a un buen científico. Y en su respuesta decía, lo que define un buen científico es la curiosidad, el entusiasmo y la capacidad de tener la mente abierta a nuevos descubrimientos. Pues me llamó la atención porque si me preguntarían, porque yo no soy nadie para definir quién es un buen científico y sin embargo sí me atrevería a decir lo que considero yo un buen artista o un artista interesante, pues respondería algo muy similar. Una persona con curiosidad, con entusiasmo y con la capacidad de tener la mente abierta, y a lo mejor no le pido que descubra, pero que me desvele y que haga visible lo invisible, que lo explore en las zonas fronterizas del conocimiento y nos aporta nuevos conocimientos y nuevas experiencias, algo que también está haciendo el científico hoy en día. Javier, ¿qué dirías tú a este respecto? Y luego os pregunto también las dos. ¿Qué define a un buen...? Para mí un buen científico sería una persona que tuviera una gran capacidad de observación, que continuamente se estuviera haciendo preguntas de por qué están sucediendo las cosas, que tratara de plantear hipótesis para desvelar esas cuestiones tan importantes, y a medida que fuera adivinando, que fuera descubriendo el porqué de esas cosas, que se fuera haciendo nuevas preguntas para ir un poco más allá, ¿no? Hoy en día también un científico, como tú bien decías, tiene que ser un especialista en un tema, pero que sea capaz de interactuar con otros científicos de otras materias muy diferentes, porque la conexión interdisciplinar con otros científicos pues hace que la información te llegue desde más campos y seas capaz de descubrir el porqué de las cosas de una manera no más fácil, pero sí a veces más interactiva, porque uno es especialista. Yo soy biólogo marino, pero me estoy dando cuenta que para muchas explicaciones que estamos encontrando, sobre todo en grandes profundidades, no hay que ir muy lejos, el Cañón de Avilés, el Cachucho, estamos viendo que la interacción entre geólogos, sismólogos, oceanógrafos y biólogos marinos nos da una información múltiple desde muchos campos, y somos capaces de explicar muchos de los procesos de, por ejemplo, por qué hay corales de aguas frías en el Cañón de Avilés a 600 metros y los físicos nos explican que hay una corriente que sale del Mediterráneo, que sube por la península ibérica y nos viene hasta el Cantábrico con unas temperaturas y unas condiciones distintas, ¿no? Entonces, un buen científico tiene que saber hoy en día interactuar. No es el científico loco que está en su laboratorio, que no habla con nadie y que tiene los pelos largos, ¿no? El científico tiene que interactuar, y fruto de esta interacción saca mucha información para explicar las cosas, ¿no? Yo además pienso que un buen científico hoy en día tiene que ser también una buena persona. Hace algún tiempo escuché una frase de un investigador extranjero que estaba dando una conferencia, y lo que dijo fue: si conoces a alguien que se cree un buen científico pero no es buena persona, táchalo inmediatamente. O sea que hay muchos aspectos que definen al buen científico, y ahí puede haber muchas definiciones, cada una tiene la suya y cada una tiene su... Todos conocemos a buenos científicos y esos son los modelos que debemos seguir.
¿Vosotros qué opináis acerca del artista, de la figura del artista hoy en día ante los retos con los que todos nos enfrentamos? Bueno, yo creo que las características que comentabas de curiosidad, entusiasmo, mente abierta, por supuesto, también nos vemos reflejados desde el mundo del arte, ¿no? Que es algo que un artista cualidades que un artista debe de poseer. Y también lo que comentaba Javier desde el punto de vista de la ciencia, estar abierto a colaborar con otros campos, desde el mundo del arte, por supuesto, ¿no? Cada vez los equipos son más multidisciplinares, tienes que contar con gente que tiene otros conocimientos que tú como artista no tienes, y ese intercambio y todo ese proceso es muy enriquecedor, yo creo que para todos. Bueno, a mí me interesa mucho este tema del dónde están los límites del artista, porque yo creo que el artista no tiene límites. Igual que un investigador tiene que investigar no solo su campo, sino también cualquier otra rama que le pueda interesar, ¿no? Es la curiosidad, pero también el artista tiene una curiosidad innata que debería explotar, ¿no? Y yo intento aprender cualquier cosa. Por eso me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho el arte, me gusta mucho la programación o cualquier tema. Me interesa eso. Y un artista que no explora otros campos no lo considero un gran artista, ¿no? Con relación a los retos medioambientales a los que nos enfrentamos, existen muchísimas iniciativas, hay muy buenas intenciones y, sin embargo, hay determinadas voces en el mundo de la ciencia que consideran que ya hemos llegado a un punto de no retorno, de procesos irreversibles en cuanto a nuestra relación con el medio ambiente. ¿Cómo lo consideras, Javier? Bueno, hoy en día, a nivel biológico, el ser humano en este planeta estamos considerados como una plaga. En estos momentos, los datos de Naciones Unidas, por ejemplo, hablan de que, bueno, en el 2017 éramos 7.500 millones de personas en el planeta. En el año 2000 éramos 6.000 y en el año 60 éramos 3.000. O sea que el crecimiento que estamos teniendo el ser humano en el planeta, somos realmente una plaga, el crecimiento es exponencial. Y consecuentemente las necesidades de tanta gente en un medio que es finito, que es limitado, que los recursos son limitados, estamos teniendo ya realmente grandes problemas para adaptarnos a ese nuevo estatus de tanta gente en un planeta que aún cabemos, pero que los recursos son limitados, ¿no? En este sentido, se están haciendo muchos progresos, por ejemplo, en producir alimentos, casas, medios para todo el mundo, pero consecuentemente, al ser tantos, también producimos una cantidad de residuos, de desechos, de material, incluso fabricamos compuestos que en los últimos 20 o 30 años hemos fabricado o hemos inventado, en general, el ser humano, compuestos químicos para todo lo que tenemos y utilizamos a diario, que muchos de ellos no se sabe qué impacto directo tienen en el medio ambiente, qué consecuencias tienen. Muchos de los cánceres que padecemos hoy en día son consecuencias, sin duda, de la alimentación, del medio ambiente, y más aún, no sabemos cuando esos compuestos químicos que estamos fabricando de plásticos, de PVCs, etcétera, etcétera, cuando entran en la naturaleza y más en el medio marino, en contacto unos con otros, qué efectos catalizadores pueden tener y cuáles pueden ser los potenciales efectos que tienen en la salud del ser humano, ¿no? Los plásticos son muy visibles, pero hay un montón de componentes los microplásticos también, de las prendas que tenemos de aislantes de alta montaña, pues eso se incorporan en la cadena trófica y realmente somos una plaga que estamos potenciando una degradación del medio ambiente, no solamente de la atmósfera, del medio marino, de las plantas, de deforestación y tal, que va eso a pasos tan agigantados que muchas veces, como tú decías, no tienen retorno, no tienen vuelta atrás. Es cierto que el mar, por ejemplo, tiene una capacidad, un efecto tampón muy grande de amortizar los impactos que está sufriendo,
pero llega un momento que el mar no puede con todo, no podemos seguir echando tantas cosas, y por eso el interés de las localidades litorales es de reducir, de compactar, de reutilizar todo ese tipo de residuos, porque al final el vertedero común de todo lo que hacemos el ser humano en el planeta tarde o temprano llega al mar. Y sin embargo también podemos observar en los últimos tiempos algo que me parece interesante en cuanto a cierto desplazamiento de nuestra mirada antropocéntrica a otra mirada más ecosistémica, y que la capacidad de no plantearnos frente a nuestro medio ambiente desde las jerarquías y que somos nosotros que dominamos y que regimos sobre todos los demás sistemas vivos y inertes, sino que empezamos a escuchar y a querer aprender de nuestro entorno. Y en este contexto se inscribe tanto vuestro trabajo artístico, porque Alberto y María están trabajando desde hace casi 10 años explorando la relación entre el ser humano y las plantas, o las plantas y el ser humano a través de sistemas tecnológicos diversos, sensores y programas que permiten traducir lo que nosotros llamamos el lenguaje secreto de las plantas, quiero decir, sus reacciones eléctricas y bioquímicas, para poder realmente percibirlo a través del movimiento y del sonido. Quiero decir que parece ser que pese a la situación límite en la que por una parte reconocemos que estamos, pues hay muchos proyectos y muchas ideas que nos hacen ver que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Contarnos un poco de este proyecto de Plant Sense, que es un proyecto artístico que no ha sido una mera ocurrencia, sino es un proyecto que también se inscribe en un marco de colaboración con distintos centros de investigación científica en Alemania, en Dinamarca, en Suecia, donde habéis trabajado y donde en las universidades pues hay departamentos de investigación sobre la psicología de las plantas, sobre su comportamiento, su lenguaje, y en estos ámbitos, y además suelen ser departamentos también de trabajo interdisciplinar, donde fluyen los biólogos con los informáticos, con arquitectos incluso. Habéis colaborado para desarrollar un proyecto que ha tenido un gran impacto aquí en Laboral y está teniendo un gran impacto también dentro del proyecto STARTS, donde fue uno de los grandes logros de esta residencia de investigación y producción, cuyo resultado podéis ver en la entrada. Contarnos. Bueno, pues como decías, The Plant Sense al final es el resultado de una investigación en la que llevamos trabajando ambos durante varios años. Una de las primeras trabajos que hicimos en común fue el desarrollo de un sensor al que llegamos casi de forma casual, desde una visión artística, porque el arte yo creo que te permite esa libertad, ¿no?, de hacerte preguntas y a veces descubrir cosas de una forma casi casual. Descubrimos un sensor que es capaz de medir las vibraciones eléctricas de las plantas. Y entonces nos dimos cuenta de que estas vibraciones, estos cambios eléctricos en las plantas, suceden cuando algo está cambiando en el entorno de la planta, bien sea temperatura, presencia de una persona, presencia de otra planta, etcétera, ¿no? Y fue un trabajo que tuvimos ahí en stand-by, ese sensor, porque realmente intentamos aquí en España, sin mucho éxito, contactar con científicos para poder contrastar eso a lo que habíamos llegado desde el arte casi por casualidad, y no tuvimos la oportunidad hasta que viajamos a Suecia, y allí, como bien decías, en el departamento de psicología de las plantas quisieron ver de primera mano lo que estábamos haciendo. Les contamos nuestra investigación y a las
conclusiones que habíamos llegado desde nuestro punto de vista artístico sin una investigación formal científica, y dijeron que bueno, que aquello tenía todo el sentido, ¿no? Y lo que estábamos midiendo y lo que nos daba la sensación a nosotros de que la planta estaba percibiendo por las curvas que veíamos, que todo tenía una explicación científica y tenía un rigor. Y bueno, luego fue cuando, gracias al premio de Vertigo Stars y a la colaboración aquí en Laboral, pudimos viajar a Copenhague y allí colaborar también con un grupo de investigadores en la ITU University y en CITA. Y bueno, si quieres contar esa parte de la luz. Bueno, nada, estuvimos trabajando con ellos desde un grupo de investigación que investigaban cómo controlar las plantas sin tocarlas, a través de robot y controlándolas con luz, para hacer arquitectura con ellas, ¿no? Mover las plantas de forma que pudiesen esquivar ventanas o poder programar su crecimiento, incluso haciendo estructuras, que están diseñando unas máquinas que hacen estructuras y a la vez las plantas pueden trepar a través de ellas, ¿no? Lo que intentaban es llevar un poco lo que es la flora, la planta, a los propios edificios, donde las ciudades se convirtiesen un poco en bosques, ¿no? La intención final es integrar esas plantas con el medio medio urbano. Y que fuese algo que estuviese ahí presente, ¿no? Y desde la arquitectura estaban trabajando en ello. Nosotros llegamos allí y con nuestro sensor, y casualmente ellos estaban desarrollando su propio sensor, que no nos pudieron dejar ninguno porque estaba en proceso de patente, y entonces no pudimos investigar, pero extraoficialmente nos dijeron que era basado en el mismo que teníamos nosotros. De hecho, nosotros les regalamos uno para que nos lo copiase si querían. El vuestro no está patentado, sino todo lo contrario. Estáis trabajando con sistemas de código abierto y compartido a través de las redes, ¿no? Sí, entonces ellos, claro, como son científicos, hicieron una investigación sobre el sensor y excluyendo todas las señales, pero al final llegaron a la misma conclusión. No tienen ni idea de por qué las plantas hacen eso. No saben, los científicos de momento, no sé si estarán investigando ahora sobre este tema, no se sabe que las plantas reciben el medio, reaccionan al medio, y la respuesta con el sensor es directo, o sea, tú le soplas y puedes medir ese soplido instantáneamente, o le pones música y mides el cambio. El impacto de la música en la planta lo puedes medir de forma inmediata. Inmediatamente, porque no se sabe cómo se producen esas ondas, ni para qué le valen a la planta. Eso es toda una investigación que está ahí por hacer, cosa que me alucina muchísimo, que se sabe esto desde los años 60, parece que eran los rusos, y ya hicieron esta investigación. Y como no sabían para qué valía, lo dejaron olvidado. Pero ahora se vuelve otra vez, pero que aún no se sabe mucho sobre esto. Y es muy increíble, ¿no? Y nosotros lo que queremos con este proyecto es visualizar que las plantas están midiendo y sintiendo el medio, y te sienten a ti, a otras plantas y a cualquier otro ser vivo que haya alrededor, ¿no? Que no son simplemente pasivas y están ahí. Simplemente porque no puedan gritar, no les duele. Entonces, a nivel dolor, como impulsos químicos, como nosotros, ¿no? O sea, que nosotros tenemos conciencia y sabemos interpretar esos valores, pero las plantas no. Y hay un hecho muy interesante que quería contarle a Luz. Que a raíz de trabajar con ellos... Sí, bueno, perdona. Es que antes de que cuentes eso, una cosa muy curiosa. Cuando llegamos a Copenhague, allí lo que querían hacer con las plantas esos investigadores era guiar a las plantas por la arquitectura. Sí. Y querían ellos controlar las plantas. Nosotros fuimos allí con la idea contraria, de hacer un jardín en el que las plantas estuvieran controladas y fueran las plantas las que controlaran el propio jardín, como está aquí, ¿no? Entonces, a raíz de... Y que las plantas controlan a las máquinas. Sí, eso es lo que me llama poderosamente la atención cuando observamos este jardín cibernético, el movimiento de esa especie de robots. Corresponde a las señales que reciben de las plantas, ¿no? Es al revés. Sí. Entonces, a raíz de esa vuelta que le quisimos dar nosotros a lo que ellos están investigando, fue cuando surgió el experimento este que va a contar Alberto. Bueno, ¿es contarlo ahora? Sí. Bueno, nos dijeron que nunca se habían planteado hacer experimentos con las plantas más allá de lo que estaban investigando, y a raíz de nosotros de que las plantas podían controlar cosas, le pusieron el sensor y una lámpara
que conseguían que encendían según llegaba un valor, porque nosotros trabajamos con ondas, entonces la planta va generando ondas y a cierto valor de la planta pues se encendía la luz y cuando bajaba ese valor se apagaba la luz. Al principio nos contaban que hicieron el experimento, dejaron ahí y fueron registrando los datos y que en principio era aleatorio, caótico, pero al cabo de 3 meses se fijaron y la planta encendía por la mañana la luz y por la noche la apagaba. Se había sincronizado con su propio sistema para controlar la lámpara. No a nivel consciente, por supuesto, porque no es ese principio, pero sí llega a sincronizarse con el medio, hacer los cambios necesarios para sincronizarse con el medio y adaptarse al medio y sacarle más beneficio. Javier. Me parece alucinante lo que están, y precioso, lo que están contando, y a raíz de lo que decías tú, de descubrir algo cuando no estabas pensando en buscarlo. Es que yo recientemente descubrí una palabra en nuestra lengua que es serendipia, que no conocía, y resulta que viene a definir cuando alguien descubre algo interesante, importante, pero sin haberlo buscado, ¿no? Y es una palabra preciosa que quería compartir, que yo hasta hace muy poco, reconozco mi ignorancia, no la conocía. Esta palabra era el título de la primera exposición de artistas y científicos que conformaron una exposición en el ICA de Londres en torno al arte y las nuevas tecnologías y la robótica, y el título era Serendipia. Qué bueno. De todas formas, Javier, ¿qué dices tú de esos? Cuando tú has venido hoy, has visto este jardín, has hablado con los 2 autores, frente al rigor científico, los protocolos con los que estáis trabajando en ámbitos, digamos, de cierta consideración, donde cada paso está medido en todo. Ese tipo de libertades que se toman los artistas alterando algo muy serio, muy riguroso, ¿cómo lo ves? Pues mira, no nos conocíamos hace una hora y cuando nos encontramos en el jardín, yo estaba viendo cosas en ese jardín que ellos habían construido sin consultarme y sin yo haberlo sabido para nada, y yo estaba viendo formas marinas que existen, como esponjas, como algún tipo de equinodermos que ellos fabricaron, unas estructuras que se mueven y que son automáticas y reflejaban, lo estuvimos viendo en internet, y reflejaban perfectamente esas formas de vida marinas de gran profundidad que existen, y ellos las habían, sin conocerlas, las habían hecho y las habían fabricado, y me parece una interacción fantástica, ¿no? Yo creo que incluso si trabajáramos más y si tuviéramos más conexión, podríamos hacer cosas todavía mejores, ¿no? Porque sin saber unos de otros, ellos han fabricado cosas y yo inmediatamente he reconocido animales marinos que hemos descubierto en los últimos años. Como comentaba antes, este trabajo de alguna manera visibiliza un conocimiento, genera empatía, trabaja no solamente con un determinado conocimiento, sino también con imaginarios y futuribles en cuanto a la relación entre las plantas, las máquinas y los seres humanos. Tú, frente a los retos que tenemos por delante en relación con nuestro entorno, ¿crees que de alguna manera puede aportar algo, o qué es lo que deberíamos aportar, tanto a través de nuestros imaginarios, a través de esas relaciones transversales, como a través de los proyectos de investigación? Hombre, sin ninguna duda, un científico normalmente está dedicado a sus proyectos de investigación, a resolver dudas, a resolver problemas que tiene el medio ambiente o que tiene pues, aspectos como la pesca, pero realmente muchas veces no llegamos a todo el público. Haces tu proyecto, publicas tu informe, publicas tus trabajos de investigación, normalmente en revistas especializadas, pero yo creo que nos falta ese paso de dar a conocer nuestros descubrimientos al gran público, a la gente de a pie, a la gente que te encuentras por la calle, porque recordemos que todo lo que hacemos
es pagado con dinero público de proyectos europeos, regionales, nacionales o municipales, pero que nos debemos a ello, ¿no? Y creo que el científico que tiene todos sus datos metidos en un cajón o publicados en revistas científicas, pero no trata de colaborar, publicar o de hacer algún tipo de divulgación para que su investigación llegue al gran público, está haciendo mal su trabajo. Entonces, en este sentido, si tuviéramos más colaboración entre artistas y científicos, que ellos conocieran nuestro trabajo y nosotros el suyo, realmente ellos podían poner en valor aquellos descubrimientos que nosotros, incluso la ciencia es muy árida a veces, y es muy difícil de explicar, pero explicada de otra manera sí que puede llegar al gran público y decir, bueno, realmente esto estaba ahí, como es, y que la gente lo conozca. No obstante, lo que podemos observar en los últimos años, hay cada vez más grandes centros de investigación científica que están abriendo sus áreas, sus laboratorios a la colaboración con artistas. Y esta colaboración no consiste solamente en que el artista visualice un determinado conocimiento científico, sino que lo trascienda y que, digamos, genere un proyecto propio que conecte un poco el conocimiento, la ética con la estética y genere un discurso propio que conecte con las personas, no solamente con el gran público, porque también hay muchísima información sobre, por ejemplo, sobre los retos medioambientales, pero entre que lo sepamos y que actuemos en consecuencias, pues hay una distancia muy importante. Y sin embargo, con estas proximidades a través de una sutileza, una visualización con una cierta dimensión poética, donde no solamente se trata de transmitir conocimientos, sino de despertar empatía, generar pues, un cambio del sentir y de la parte también emocional, pues ¿consideras que esto puede aportar algo más frente al raciocinio también importante de la investigación científica? ¿Cómo ves tú? Porque imagino que también te has dado cuenta que están los grandes Fraunhofer Institut de Alemania, que es como comparable con el CSIC aquí, pero con más medios probablemente, está detrás, junto al Pompidou y el IRCAM de París, detrás de este proyecto de START, Science, Technology and the Arts. El CERN de Ginebra tiene un gran proyecto de residencia que se llama Art Collider, donde los artistas conviven con los científicos sin que tengan que producir o trabajar, simplemente pues lo que les ayuda o lo que les genera algo es simplemente el intercambio, incluso el no entendimiento a veces, el error en el código de la comunicación, que de repente abre puertas y dice, no lo he pensado. Y aunque no está dentro de mi protocolo, pues de repente puede ser un elemento catalizador de una vía nueva. ¿Tú tienes experiencia con ello o no tengo? ves que esto podría ser posible, por ejemplo, aquí en la Universidad de Oviedo? ¿Lo ves que podría ser algo productivo o cómo lo Pues mira, no tengo experiencia, pero me está apeteciendo un montón, porque ya es lo que vi desde que entré en la laboral y lo que estamos hablando aquí, pues dan ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? El Centro Oceanográfico de Gijón tiene una vida de 18 años, fue una cooperación fantástica con el Ayuntamiento de Gijón precisamente,
y la interacción con los artistas es lo que nos va a hacer o lo que nos puede hacer enseñar al público cosas que los científicos, por nuestro propio trabajo, porque no tenemos esa capacidad artística de transmitir más allá de la ciencia pura, pues podemos llegar a mucho más público. Un claro ejemplo es la contaminación que estamos teniendo hoy en día con los plásticos en nuestras playas, que a veces he visto en las calles esculturas con botellas recicladas y está impactando mucho en la gente y nos está concienciando de a lo que no tenemos que llegar. El científico muchas veces no es capaz, puede ser el notario de lo que está pasando, pero transmitirlo a la sociedad de una forma que la gente se impacte y decir, esto no puede ser, tenemos que hacer algo, tenemos que actuar ya. Y ese es el camino que podemos tener con la interacción con los artistas. Gracias. Me están marcando el tiempo, no obstante quiero aprovechar otras preguntas o comentario que queréis aportar a esta mesa para antes de ir cambiando a la segunda mesa, pues estaríamos encantados de escucharos. Pues nada, que muchas gracias Javier, María, Alberto. Seguimos, hacemos una pequeña pausa de 5 minutos y seguimos con el proyecto de un diálogo con Amanda Wilson del Imperial College de Londres, que está trabajando desde la investigación científica con Anna Dumitrio y Alex May en un proyecto que después de esta segunda mesa vamos a poder compartir y contemplar conjuntamente, hablando precisamente de la colaboración entre arte y ciencia, que en Inglaterra esta colaboración corresponde a una dinámica ya con una cierta trayectoria e historia, y poder conocer también otras perspectivas que tienen que ver con la colaboración arte-ciencia ante los retos medioambientales y llegando a plantear preguntas muy interesantes acerca del concepto de la vida futura. 5 minutos. Gracias.